cuando hablamos de inteligencia artificial es importante tener en cuenta estos tres puntos, ¿vale? Uno son los datos, el otro son los algoritmos o los modelos que utilizamos y el tercer punto son los escenarios de negocio. Trabajando datos y trabajando modelos, los aplicas en escenarios de negocio. Como os decía el instituto, que lleva muchos años aplicando redes neuronales, que sería un tipo de algoritmo, ¿vale? Lo lleva aplicando, pero en este caso en tarjetas, en la identificación del fraude en las tarjetas bancarias y en las transacciones bancarias. De hecho, estoy segura que casi todas las tarjetas que tenéis vosotros con los bancos que operáis vosotros y las redes de tarjetas con las que operáis están utilizando la red neuronal del algoritmo para hacer la identificación si esa transacción es fraudulenta o no, porque actualmente ese modelo está trabajando con todos los grandes bancos españoles y una serie de bancos en Sudamérica, en Europa y en Estados Unidos. O sea, os comento esto para daros, para poner en perspectiva que la realidad es que, y sobre todo en el área de salud, lo que ha pasado en la pandemia es que de repente hemos visto que tenemos que acelerar la utilización de herramientas en una serie de casos de usos concretos. Y lo que nos ha pasado en la pandemia durante, fundamentalmente en el área que tiene que ver con la salud, ha sido que de repente nos hemos dado cuenta de que no teníamos datos. Y no es que no tuviésemos datos porque no haya datos de salud hay en muchísimas áreas. Están en los hospitales, los tenemos en los Fitbit, los tenemos en los Apple Watch, hay un montón de dispositivos recogiéndonos datos de salud. Pero el gran problema de los datos de salud es que nos gustaría tenerlos, no es que nos gustaría, es que para poder trabajar con ellos deberíamos tenerlos organizados. Esto que tenéis aquí es la biblioteca del Escorial. Y nos encantaría tener los datos organizados de la misma manera que está la biblioteca del Escorial. Pero cuando llega la pandemia nos encontramos que lo que realmente tenemos es un desparrame de datos. Es decir, los datos de salud, esto no solamente pasa con salud, pasa en casi todas las áreas, en casi todas las empresas. Pero en el área de salud es especialmente significativo, ¿vale? Y además es un problema especialmente complejo de resolver. Y lo primero que nos encontramos, y lo hemos vivido todos a través de la prensa y a través de todas las informaciones que hemos ido recibiendo, es que somos incapaces de poder describir qué es lo que está pasando, porque no sabemos, ni siquiera éramos capaces de capturar fielmente los datos, ¿vale? Pero otra de las implicaciones de este, digamos, desparrame de los datos es que necesitábamos también los datos no para saber o describir lo que nos estaba pasando, sino también para ser capaces de empezar a investigar, para poder investigar cuáles eran las implicaciones que tenía el virus en las personas, cómo podríamos, en qué situaciones cada persona o cada tipo de persona mejoraba o no mejoraba, etcétera, etcétera, necesitábamos ir recogiendo los datos de las diferentes personas e ir agrupando esos datos. Y además, cuando nos enfrentamos a las modelizaciones y a la aplicación de modelos, necesitamos tener volúmenes de datos. Y esta es otra de las grandes paradojas en el área de la salud, que tenemos muchos datos, pero los datos necesitamos agruparlos. Necesitamos datos de cientos de pacientes, necesitamos datos de miles de pacientes para ir viendo cómo evolucionan las estadísticas o ir pudiendo tomar decisiones. Todo esto, realmente la pandemia no es que lo haya solucionado, que no se ha solucionado, pero sí que ha evidenciado de forma clara y contundente la necesidad de agrupar esa información y de empezar a crear plataformas de datos en el sector de la salud para que se pueda, por un lado,
identificar lo que puede estar pasando y por otro lado, poder realizar que los investigadores puedan arrancar y puedan realizar sus investigaciones. Por daros un dato concreto, antes de la pandemia, yo ya desde IBM hablábamos de plataformas de datos y no había ninguna comunidad autónoma ni organismo público interesado en el montaje de esas plataformas de datos, y ahora mismo a nivel del país hay 4 plataformas de datos que se están poniendo en marcha, ¿de acuerdo? En diferentes comunidades, en la Comunidad Catalana, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Andaluza y desde el Instituto Carlos III de Madrid. Algunas de ellas más dedicadas al área asistencial y otras de ellas más dedicadas al área de investigación, como sería el Instituto del Carlos III. Y además, el país se ha unido a una iniciativa global a nivel europeo que es una iniciativa que se llama Gaia X, donde el área de salud estará representada dentro de esa iniciativa, que es una iniciativa de plataforma de datos a nivel europeo. ¿Vale? O sea, que realmente la pandemia nos ha servido no solamente de acelerador, sino de empuje en la toma de decisiones. Una toma de decisiones que hubiese cambiado muchísimo el panorama si se hubiese tomado, ¿vale? Si hubiese sido algo que hubiese estado en marcha pues 1 o 2 años antes de que ocurriese todo esto con la pandemia. ¿Vale? Sí que os quiero decir que cuando hablamos de este tipo de plataformas de datos y hablamos de Big Data, hablamos de datos, ¿vale? Que no hablamos de datos concretos ni de datos discretos, sino hablamos de datos de lo que significa el Big Data, ¿vale? Y el Big Data, básicamente cuando hablamos de Big Data estamos hablando de un conjunto de información que cumple o está relacionado con estas 7 Vs que tenéis aquí, ¿vale? No voy a entrar a describiros cada una de ellas porque es que si no nos tendrían que dar también en el evento, nos tendrían que dar de cenar y de desayunar al día siguiente y por lo tanto no voy a entrar en cada una de ellas, pero si queréis en algún otro momento pues nos podemos detener en cada una de ellas y cuáles son sus características. Pero dentro del área de salud hay características que son muy importantes. Una de ellas y que marcan una diferencia. Una de ellas es la velocidad. ¿Por qué? Pues porque necesitamos los datos en tiempo real, ¿vale? En muchos de los casos, cuando queremos hacer mandar una alerta al médico de una posible enfermedad, esas alertas se mandan en tiempo real y por lo tanto los conceptos de velocidad y el tratamiento en streaming de esa información es muy importante. La otra parte muy importante es la visualización. En muchos casos, no solamente desde el punto de vista informativo, sino también desde el punto de vista clínico, es muy importante acertar con la forma en que le vas a visualizar la información a los médicos. El médico, evidentemente, está preocupado por muchas cosas, pero por algo de lo que no está preocupado es por los datos en sí mismo. Lo que ellos quieren es la información y por lo tanto le tienes que simplificar lo más posible esa información. Esto es uno de los temas que se ha visto durante este tiempo. La gran importancia que tiene la visualización de los datos y, como os decía antes, en el momento concreto, en el proceso concreto que ejecuta el médico. En estos casos puede ser el médico de urgencia o el médico que está en la atención primaria o el médico que está detrás de una cama en un hospital. ¿De acuerdo? Y luego otro tema muy importante es la exactitud de la información. El análisis que se hace de los datos y la garantía y la limpieza que se hace sobre esos datos para asegurarnos que luego el proceso que va por detrás es importante, ¿vale? Fijaros que durante este tiempo
una de las cosas que más hemos visto afectados ha sido justamente esta parte de la exactitud. Y si no recordar, en los primeros 6 meses de la pandemia, el gran follón que hubo, ¿no?, sobre los diferentes datos, y de hecho ese ha sido uno de los grandes desafíos que tuvo que afrontar el Instituto Carlos III al inicio de la pandemia. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar al siguiente punto importante, que son los algoritmos. Y para explicaros esto, cosas que hemos hecho durante este tiempo, sí que me gustaría, bueno, centrar las 3 ideas básicas de los niveles de analítica que utilizamos en el área de inteligencia artificial. ¿Vale? Utilizamos 3 niveles. La analítica descriptiva, que nos sirve para describir lo que está pasando ahora, la analítica predictiva, que nos sirve para saber qué va a pasar, o sea, predecimos sabiendo lo que nos está pasando ahora y teniendo la información histórica de lo que ha pasado, seremos capaces de predecir los que nos puede pasar, ¿vale? Y la analítica prescriptiva, que es no solamente saber lo que me va a pasar, sino poder tomar una decisión de una estrategia concreta, ¿vale?, que me lleve a una acción concreta o a un objetivo concreto. ¿Vale? Estos serían los 3 niveles de analítica. Fijaros, si lo ponemos a nivel de salud, ¿qué significa? La analítica descriptiva, básicamente, en el área de salud es a lo que llama la retrospectiva, ¿vale? Y la información retrospectiva lo que me dice es conocer nos sirve para conocer la situación actual, ¿vale? Conocer cómo están los pacientes de una enfermedad determinada, conocer cómo están las colas de espera del área de urgencias, conocer cuál es el tipo de adherencia que tienen los pacientes a los medicamentos, conocer y básicamente es información estadística. O sea, mucho de lo que se hace en este área descriptiva es trabajar con información, con métodos estadísticos que me permitan visualizar y informar, ¿vale?, de los datos que tenemos. Voy a utilizar un ejemplo. Os ponía, otra de las áreas que ponía eran los casos de uso, que serían básicamente los escenarios de proceso, y voy a utilizar un ejemplo que justamente durante este tiempo, justamente este proyecto empezó a tener resultados cuando empezó la pandemia, ¿vale? Es un proyecto que se realiza con un hospital, que es el Hospital Son Llàtzer en Baleares, con uno de los clínicos del hospital, que es el doctor Marcio Borges. Y este proyecto, el objetivo que tiene es la detección precoz de sepsis. Hablábamos de la analítica predictiva. La analítica predictiva me sirve para poder identificar de forma temprana una enfermedad. En este caso, este producto al cual hemos llamado Visepro, este proyecto al cual hemos llamado Visepro, lo que hace es la identificación de una enfermedad que es la sepsis, ¿vale? Sabéis que la sepsis es una infección generalizada en el cuerpo que está producida por un patógeno, ¿vale? Y que es una enfermedad, y vamos a utilizar información descriptiva, es una enfermedad que afecta a 8 millones de personas que mueren a lo largo del año en todo el mundo por esta enfermedad, ¿vale? Es una enfermedad tiempo dependiente, quiere decir que necesitas identificarla de forma muy temprana en cuanto van a dar los síntomas, porque si no actúas de forma acelerada, realmente estás definiendo el éxito o el fracaso. Una intervención tardía en el tratamiento de la sepsis puede producir de forma directa la muerte, ¿vale? Por lo tanto, es tiempo dependiente, que se llama. Es una enfermedad tiempo dependiente, ¿vale? Y por lo tanto, por eso es tan importante hacer una identificación precoz. Esto es un ejemplo muy simple de una analítica descriptiva, ¿vale? Que
que sirve para comunicar el impacto, ¿no?, que tiene la enfermedad. De hecho, en España se nos muere una persona por sepsis cada 2,8 segundos. ¿Vale? Perdonad, esto es en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, es una enfermedad importante y esto sería pues una forma, ¿no?, de analizar los datos y sacar en base a las estadísticas esta información. Evidentemente, hay muchas otras maneras de visualizar la información, ¿vale? Muchas que a lo mejor estamos mucho más acostumbrados desde el punto de vista como diría, desde la investigación o desde la ingeniería o desde los matemáticos en la representación de los datos. Pero fijaros la diferencia que puede haber si somos capaces de lanzar estos mensajes. Esto es lo que os quería decir de una de las lecciones aprendidas durante esta pandemia, ¿no? La importancia de poder traducir los datos en una información visible, simple y entendible por las personas, ¿vale? ¿En qué se basa este caso de uso? Pues el caso de uso, como muchos más en el área de salud, se basa en la información de los pacientes, ¿vale? Una información que no siempre es fácil de obtener, ¿eh? En este caso, este proyecto, como os decía, se hace con un clínico que es el doctor Borges y se hace conjuntamente con el equipo de investigación del Hospital de Son Yassen, ¿vale? Y son ellos, el hospital, el que es el responsable de los datos. Nosotros, como institución que trabaja con los datos, lo que somos el encargado del tratamiento de los datos, ¿vale? Esto os lo comento porque es importante y lo veremos al final. ¿Qué tipo de datos estamos utilizando? Pues fijaros, este es un ejemplo donde estamos utilizando los datos históricos, ¿vale?, de todos los pacientes que han pasado por el hospital, sus datos clínicos, los datos de las analíticas, los datos de farmacia, los datos de los antecedentes personales de los pacientes y los datos de microbiología. Con esos datos, con los datos históricos, lo que hacemos es entrenar un modelo, construimos un modelo. Y ahora voy a deciros el tipo de modelo que se construye, ¿vale? Y ese modelo, una vez que se pone en funcionamiento y en tiempo real, cada media hora se analizan los datos de los pacientes que entran en el hospital a través de urgencias o que están en el hospital. Por ejemplo, un paciente que ha sufrido una operación, ¿vale? Cada media hora el modelo analiza todo este conjunto de datos correspondiente en el hospital y en base al entrenamiento que le hemos dado, identifica si ese patrón de esos datos de ese paciente tiene que ver con algún patrón anterior que se ha identificado por el modelo, ¿vale? Tiene que ver con un patrón que en el entrenamiento el modelo ha aprendido. Y es en base a esos datos donde el sistema, el modelo, termina lanzando una probabilidad de que ese paciente desarrolle sepsis o no en las próximas horas, ¿vale? Espero que me haya explicado bien, ¿eh? Entonces, cogemos los datos históricos para entrenar el modelo y cuando llegan los pacientes, todos estos datos que estáis viendo que se van modificando, esas modificaciones se introducen al modelo cada media hora y el modelo va analizándolos y da una probabilidad de que el paciente desarrolle la sepsis en las próximas 48 horas. ¿Vale? Fijaros lo importante en este caso que es este sistema para un médico, porque básicamente le está diciendo al médico, le está ayudando al médico a que revise los datos del paciente, por supuesto, y una vez revisados los datos del paciente pueda tomar las decisiones de la medicación correcta de forma acelerando esa toma de decisión, ¿vale? Sin esperar a que realmente el paciente desarrolle definitivamente la sepsis.
¿vale? Este modelo se puede utilizar no solamente para sepsis. Durante la pandemia lo hemos utilizado, de hecho, en el Hospital 12 de Octubre se está poniendo en marcha para la identificación de insuficiencia respiratoria por problemas de COVID, ¿vale? De nuevo, podemos identificar de forma temprana con 48 horas si un paciente que ha ingresado por COVID en el hospital va a desarrollar en las siguientes 48 horas insuficiencia respiratoria, ¿vale? Pero también lo podemos aplicar para temas de infartos, es decir, que lo que hemos aprendido durante este tiempo de la pandemia es que utilizando un conjunto de datos muy común a los que tenéis ahí representados, nos sirve para hacer una identificación temprana del posible desarrollo de ciertas enfermedades y sobre todo de las enfermedades infecciosas, ¿vale? Esto no solamente, este proyecto, como os decía, es un proyecto que está aplicándose ya en el Hospital Son Yasser para sepsis y en el 12 de octubre para COVID-19 y bueno, pues tenemos la idea de poder seguirlo, pero lo más importante de todo ha sido durante la pandemia que en lugar de empujar a los médicos y a los sistemas sanitarios para ponerlos en marcha, nos hemos encontrado que independientemente de toda la problemática que los médicos tenían, que se tenían que dedicar a sus pacientes, como os digo, el doctor Marcio Borges es un clínico que tiene sus horas de asistencia en urgencias como cualquier otro médico, ¿vale? Se han dado cuenta de la importancia y del impacto que este tipo de sistemas tienen en su trabajo. Y lo curioso es que el sistema en el 12 de octubre han sido los mismos médicos los que han pedido su puesta en marcha, ¿vale? Luego hemos pasado de un estatus reactivo por parte de los médicos a un estatus proactivo totalmente. Y además en estar muy abiertos a la información que les vas a proveer. Bueno, aquí solo os he puesto una serie de modelos que utilizamos para estas predicciones y en este caso de las alertas, fundamentalmente lo que usamos son modelos de clasificación. En el área médica, yo diría que el 70% de los casos terminamos usando modelos de clasificación. ¿Tiene o no tiene sepsis? ¿Va a desarrollar insuficiencia respiratoria? Sí o no, etcétera. ¿Vale? Es fundamentalmente los tipos de modelos que utilizamos. El modelo, como veis, tiene una tasa de aciertos del 96%, ¿vale? El de sepsis. El de COVID todavía tenemos que terminar de tener las últimas, como os diría, confirmar, ¿vale? Los últimos resultados, pero estamos en mejor tasa que el de COVID. Estábamos en un 98% en la última información. Reduce los falsos positivos, que esto es uno de los grandes elementos, esto es uno de los puntos que les da miedo, sobre todo a la parte de la gerencia, ¿no? Este tipo de modelos puede puede tener la tendencia a decir que muchos pacientes van a desarrollar la enfermedad. Así seguro que no te equivocas, ¿vale? Pero claro, eso evidentemente sube mucho los gastos de gestión. Por lo tanto, hay que intentar asegurarse que tienes un modelo que reduce los falsos positivos. Es decir, que cuando dice que algo es porque es así, ¿vale? De toda la experiencia que tenemos, en base al modelo se han podido identificar en el hospital 400 casos de sepsis más que los identificados directamente por los médicos, ¿vale? Y hemos estado alertando 2 horas antes que el protocolo médico de media, ¿vale? Esto un poco para que veáis el éxito. ¿Y ahora cuál sería el siguiente paso que nos falta? Pues hacer la predicción. Basándonos en el ejemplo que hemos utilizado, y de hecho es el proyecto de investigación que estamos iniciando, lo que queremos hacer ahora es identificar cuál es el patógeno que produce la enfermedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si identificamos no solamente si el paciente va a producir sepsis, sino además cuál es el patógeno que le está produciendo esa sepsis, el médico tendría una mejor información
para hacer la identificación del tratamiento, de poder definir cuál sería el tratamiento para el paciente. Porque ahora mismo, en cuanto ven la identificación, empiezan con un tratamiento generalista hasta que tienen la información precisa del patógeno. ¿Vale? Con esto lo que harían es directamente poder aplicar el medicamento correcto, si se identificase el patógeno, poder identificar el tratamiento correcto. ¿Vale? Ese sería un ejemplo de analítica descriptiva. Y luego, por último, una de las cosas que yo personalmente he aprendido, y no solamente he aprendido, sino que lo he ido siguiendo durante todo este tiempo, lo importante que son los pasos que hay que dar en los proyectos de inteligencia artificial en el área de salud. ¿Vale? Evidentemente, lo primero, porque tenemos que considerar los modelos como si realmente fuesen, como si estuviésemos tratando con un medicamento. ¿Vale? Y de hecho, la Agencia Española del Medicamento lo plantea así. Para poder certificar un modelo, ¿vale? Se certifica o debe seguir los mismos pasos que se sigue para la certificación de un medicamento. El país más avanzado y que durante este tiempo de la pandemia ha certificado más modelos de inteligencia artificial para el área de salud ha sido Estados Unidos, que llevaban ya certificados más de 70 modelos, ¿vale? Esta es una cifra de principios de este año. Y nosotros, España, está empezando en este camino de la certificación de los modelos para el área de salud. Los proyectos de inteligencia artificial en salud tienen que seguir los pasos de investigación, es decir, trabajar un equipo de datos y un equipo médico conjuntamente en la definición y en la construcción de lo que va a ser el modelo. ¿Vale? El siguiente paso es la validación, es decir, una vez que está realizado el modelo, el equipo médico tiene que realizar la validación de ese modelo. Una vez que está hecha la validación por los profesionales del modelo, lo siguiente sería la certificación y por último sería la puesta en marcha en la práctica clínica en un hospital. ¿De acuerdo? Esto es importante porque además, acompañando a todo esto, están los conceptos de la protección de datos que hay que salvaguardar desde el punto de vista de privacidad y de seguridad, porque al fin, privacidad y seguridad del paciente, porque al final toda esta investigación y toda esta validación se hacen con datos de paciente. No podemos trabajar en el área de salud si no trabajamos sobre los datos de los pacientes. Y por eso es tan importante estas plataformas de datos que se están poniendo en marcha a nivel del país. Y en cada uno de estos pasos, ¿vale?, hay una serie de comprobaciones sobre las áreas de seguridad y privacidad que hay que tener en cuenta y que hay que garantizar para que podamos garantizar la privacidad de los datos de los pacientes y la seguridad de esos datos. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es muchas de las cosas que hemos aprendido durante este año en el área de salud. Hemos aprendido lo importante que es tener los datos y conseguir tener una buena visualización para poder describir bien esa información, para poder describir bien la información. Hemos aprendido a quitarnos el miedo y pasar de un estado reactivo a un estado proactivo para poner en marcha los modelos y que los equipos médicos tengan curiosidad para poner en marcha esos modelos. Y hemos aprendido a formalizar los diferentes pasos que hay que tener en cuenta para poner en marcha estos proyectos que garanticen con todas las garantías que se necesitan desde el punto de vista de los pacientes y desde el punto de vista de la praxis médica. Muchísimas gracias, Eli.